Espero que al igual que yo hayas disfrutado del libro Radicales Libres de la escritora Rosa Beltrán. Disculpa mi voz ya que tengo una fuerte congestión nasal, pero como algunas personas me han preguntado sobre este episodio que fue anunciado para el 2 de mayo, pues aquí les va. Esta novela es una narración que comienza en los años 60 y termina en la fecha actual. Inclusive al final del libro se habla de la pandemia del COVID-19, del que por cierto espero no haberme contagiado. El libro es narrado en primera persona por su autora y lo hace de una manera muy original, ya que le va contando, a manera de una larga carta, la historia de su madre a su propia hija. Me pareció genial la manera en que la escritora sobrepuso a las 3 generaciones de mujeres sobre el contexto histórico de todas esas décadas. El título Radicales Libres me parece muy acertado. Se puede tomar de manera literal, se puede interpretar por palabra, por separado, juntas, y también se puede entender como la definición que da la química o la medicina sobre estas moléculas llamadas radicales libres, que supuestamente son moléculas defectuosas, que inclusive son la causa de las arrugas y otras enfermedades más. Investigué un poco más sobre estas moléculas, las cuales tienen la particularidad que les falta un electrón, y eso quizás sea una metáfora de decir que le falta un tornillo a alguien o un jugador. Encontré también comentarios que aseguran que estas moléculas no son malas, sino que aportan beneficios a la salud, o sea que esto las hace aún más interesantes. Me pregunto, ¿cuántos secretos aún no conoceremos de ellas? La trama se va desarrollando de esa misma manera, con secretos íntimos que nos son revelados. En mi opinión personal, la historia viene de menos a más. En esta novela, a diferencia de la anterior que comenté, titulada El olvido que seremos, no vemos a un padre que se desvive por su hijo, sino que vemos a una abuela que fue una madre que abandona a sus hijos. En realidad hay más de una razón por la cual la madre los abandona, pero definitivamente nos obliga a aceptar el hecho que, aunque a algunos nos parezca increíble, para muchos padres y madres los hijos no son su prioridad. Después de haber visto recientemente la película The Lost Daughter, titulada en español La hija perdida, misma que trata de una madre que abandona a sus 2 pequeñas hijas y esposo por fugarse con su amante, algún periodista mencionó las similitudes de esa película con este libro y fue así como lo encontré. Contrario a lo que uno pudiera pensar, tanto en el libro como en lo que se sugiere de alguna forma en la película, a las hijas les duele el abandono de la madre, pero en ningún momento la odian o quedan enojadas con ella. La novela es de un profundo contenido psicológico, donde se analiza prácticamente todo lo que va sintiendo la autora y cómo racionaliza esos sentimientos. La historia es de corte autobiográfico, pero hay nombres que han sido cambiados y seguramente otros personajes han sido añadidos o retirados. Aunque los hechos narrados pueden ser reales y corresponden a las acciones individuales de uno u otro personaje, Rosa Beltrán utiliza el argumento de una mala memoria para afirmar que en realidad no se sabe con certeza a quién le sucedieron las cosas. Que nuestra memoria es así. Se construye de hechos reales y otros imaginarios. Según ella,
todos somos escritores, que de alguna forma en nuestra mente hemos creado una historia sobre nosotros mismos como un mecanismo para poder enfrentar la vida, que la mayoría de las veces puede ser muy dura. La novela sucede en su mayoría en la Ciudad de México. Lo anterior, aunado al hecho de que la autora es tan solo 2 años mayor que yo, probablemente hizo que disfrutara el libro más de lo normal. Me provocaron mucha nostalgia los nombres de los lugares, las marcas de los productos de consumo, los juegos y las canciones de mi infancia. Si tú no eres de México o de la Ciudad de México, de igual manera te vas a entretener con Radicales Libres. ¿Quién mejor que Gabriel García Márquez o James Joyce o muchos otros autores para describir su ciudad natal? Una anécdota en particular en la que la maestra de literatura le cambia un libro bestseller a la entonces joven protagonista por el libro Steppenwolf de Hermann Hesse me pareció estupenda. Seguramente este fabuloso libro del autor suizo-alemán y gran conocedor de la filosofía oriental permaneció en el inconsciente de la autora y le hizo ver algo especial en Volker, futura pareja sentimental y padre de su hija. Varios capítulos incluyen observaciones de la escritora, a veces solo una simple frase, que me parecieron muy atinadas y que resumen la idea principal de cada capítulo. A lo largo de 6 décadas se van dibujando los distintos cambios en la opinión general sobre temas como el abuso sexual, el feminismo, el racismo y la hipocresía tanto de la derecha como de la izquierda. Para aquellos que nacimos en los años 60, es evidente que muchas cosas que nos parecían normales en aquel entonces eran en realidad profundamente nocivas y afectaron de grave manera a muchas personas. No voy a contarte en este espacio el momento en que la narradora del libro pierde su virginidad, ni tampoco si su mamá vuelve con ella o no. Eso te lo dejo a ti para que lo averigües leyendo el libro. Lo que sí te voy a contar es que al final de la novela se tocan 2 temas: el tema de la pandemia y el tema del feminismo. La autora nos da a entender que su hija es feminista, y no solo eso, sino que quizás formó parte de un grupo de activistas en algún momento. En un par de ocasiones, la autora afirma que aborrece la violencia, que ella no es nadie para juzgar a los grupos violentos de mujeres que causan destrozos por las calles y que entiende su profunda indignación. Al igual que Rosa Beltrán, yo también odio la violencia. Y al igual que Rosa Beltrán, comprendo perfectamente a estas mujeres. Es increíble que la violencia hacia ellas siga en aumento y que las autoridades gubernamentales, nótese, hombres y mujeres, continúen con su actitud de menosprecio, en el mejor de los casos, de eterna indiferencia ante tantos crímenes de género que parecen no tener fin. La semana pasada tuve la oportunidad de ver un avance de una película titulada The Woman King, o en español, La Mujer Rey, la cual se estrenará en cines en septiembre de este año. La protagonista es la gran actriz Viola Davis, donde hace el papel no de reina, sino de rey, de una tribu donde las mujeres se vieron obligadas a tomar las armas para defenderse de agresiones sexuales, robos y para evitar ser esclavizadas. La película se basa en hechos reales sucedidos en una región de África en el siglo XIX. Al día de hoy, los colectivos feministas no han tomado aún las armas,
pero al ver las imágenes de estas bravas guerreras luchando en una pantalla de cine, no pude evitar sentir una premonición. Espero comiencen a escucharlas los gobiernos de todos los países, a dialogar con ellas y sobre todo se pacten acuerdos para tomar acciones efectivas. Según la autora, el quédate en casa famoso impuesto durante la primera fase de la pandemia incrementó de manera importante los casos de violencia intrafamiliar. A lo largo de la historia, la protagonista va distanciándose de su propia familia. Primero de sus primas y luego hermanas y hermanos. En una nota positiva sobre la pandemia, la autora agradece que ésta trajo consigo algunas cosas buenas. Por ejemplo, las famosas reuniones virtuales que le han devuelto de golpe a todas sus primas y lo agradable que es sentirse acompañada. Otro comentario casi al final del libro con el que concuerdo y que nos enseña que ciertas cosas ciertamente han mejorado para las mujeres es que en la actualidad ellas ya no necesitan casarse para liberarse de sus padres, ni necesitan conseguirse un amante para liberarse del esposo. Tal vez esto parece obvio, pero créeme que hace 60 años las cosas no funcionaban así y en algunos países apenas hoy se les ha permitido manejar un coche. En otro capítulo del libro, donde la autora narra sus primeras fiestas como preadolescente, se menciona que el DJ estaba tocando cierta canción. Con tan solo leer el título de ella, fui transportado a aquel patio, a aquellas luces y a aquella época. Me despido precisamente con esa canción. Se la dedico con cariño a todos los que han escuchado este podcast y se la dedico también a Epicurio, un hombre que simplemente buscaba la forma de ser feliz. Hasta pronto. All of the children in the park, searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you. Do you know where you go? All of the travelers on the road put down their burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you. Do you know where you go? Turn his head around, he will see the road bound. All of his people falling down. Yeah, philosopher, can you survive the word you teach? And can we live out of reach? All of the people wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor follow you anywhere. Follow you, do you know where you'll go? Philosopher,
all of your people out of reach.